Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 2 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Luego de una búsqueda de 4 días, las autoridades del FBI capturaron al mexicano Francisco Oropeza, el hombre señalado de asesinar a tiros a 5 hondureños en Cleveland, Texas. El arresto se realizó en la ciudad de Coudenchut, 27 kilómetros al oeste de Cleveland, donde ocurrió la masacre. Las autoridades buscaban a Oropeza desde el viernes, cuando, según la policía, disparó a sus vecinos, dejando a 5 personas de Honduras muertas, incluido un menor de 9 años. Las autoridades estatales instaron durante días al público a presentar cualquier información y dedicaron recursos sustanciales para rastrear al sospechoso, incluido más de 250 agentes de la ley y una recompensa de $80,000 por pistas que condujeran a su arresto. La noticia del día fue presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Las primeras reacciones que se generan en Honduras con motivo de esta noticia que hace unos segundos acaba de transmitir Cristina Rodríguez. Tenemos a la señora Erika Rivera, pariente de 2 de las víctimas. Ella se encuentra en este momento en Taulabé. Señora Erika Rivera, ¿cómo se recibe en el seno familiar esta noticia que ha trascendido hace algunos momentos, en el sentido que Francisco Oropeza, el mexicano que mató a estos 5 hondureños, ha sido capturado por las autoridades en una ciudad de Texas? Buenas noches y gracias por atender a TN5. Buenas noches. Por una parte, ¿verdad? Estamos felices. Pero otra parte estamos tristes porque sabemos de que hagan lo que hagan con él, nosotros no vamos a devolver a nuestra familia. Y la verdad es muy, muy triste esto. Todos estamos aquí adoloridos porque la verdad que nuestra familia los ha dolido mucho. Es un vacío muy grande que nos ha dejado. Y al verlo a él, pues no nos da, ¿cómo le puedo decir? Que no hay palabras pues para decir todo lo que él hizo con nuestra familia. Tampoco, bueno, de mi parte yo no le deseo algo mal a él, pues yo solo quiero justicia, la que Dios le pueda dar, porque la venganza viene de Dios, no de nosotros. ¿La autoridad policial hondureña les ha trasladado oficialmente esta noticia? ¿Ustedes se han informado por los medios de comunicación? Nosotros lo informamos por medio de comunicación, ya vimos en vivo que el FBI nos ya estaban transmitiendo, Univisión, Canal Telemundo, y ya dieron en vivo que ya podíamos estar en paz porque ya el hechor había sido capturado. ¿Sus familiares hace cuánto habían partido para los Estados Unidos, Erika? Jonathan se vino muy pequeño con su papá. Tenía 9 años, iba a cumplir de estar acá. Y mi cuñada se vino, no sé, no estoy muy segura, no sé si son 6 años o sí, 6 años creo que tenía ella.
Se refiere a Diana. A Diana Velázquez. Y Sonia Guzmán también iba a cumplir 9 años de estar acá ella. Bueno, estoy dialogando con Erika Rivera hace algunos días, anteayer precisamente, ella participó en el programa Frente a Frente, ella reside en los Estados Unidos. Se hablaba aquí en Honduras que en aproximadamente 15 días serán repatriados los restos de estos hondureños. ¿Qué información oficial tienen ustedes acerca de la repatriación? La verdad no tengo casi mucha información. Porque la información que nosotros tenemos ahorita es que el viernes vamos a estar en el funeral de Diana Velázquez y ella va a ser enterrada el sábado a mediodía y ya después que vengamos del entierro de Diana Velázquez, vamos a venir a velar a los otros 4 que van a ser repatriados para Honduras. Sí, Diana será la única compatriota que será sepultada en los Estados Unidos. Los 4 restantes Diana será aquí en el país. Sí, los otros 4 van a ser allá. Bueno, muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Erika. Reaccionando a esta información sobre la captura de Francisco Oropeza, el mexicano que asesinó a estos 5 compatriotas. Pueden ver las imágenes, son imágenes de esta tarde, justamente cuando las autoridades procedían a la captura de este mexicano que se encontraba, si repites el nombre de la comunidad. En la ciudad de Coudenchut, 27 kilómetros al oeste de Cleveland, en Texas. Y ahí vemos las autoridades del FBI que justamente identificando y leyéndole todos los cargos que se le imputan a Oropeza, este mexicano que asesinó a 5 hondureños. Vamos a tener nuevos elementos y reacciones en el transcurso de esta emisión noticiosa sobre esta captura. Información que ha generado bastantes aristas, como la que vamos a describir seguidamente. El presentador de noticias de Univisión 45 Houston, Raúl Painberg, recriminó la respuesta ofrecida por las autoridades hondureñas en el consulado de Houston, Texas, luego de solicitarles información oficial sobre las acciones que realizan por las víctimas del ataque del fin de semana en el condado de San Jacinto, Texas. En medio de esta situación, preguntamos al consulado de Honduras en la ciudad de Houston qué se está haciendo por las víctimas de esta nueva masacre, todos ellos hondureños, excepto el agresor que es de origen mexicano, pero las víctimas son hondureñas. Solicitamos asimismo una entrevista con la cónsul general de Honduras en Houston y esta noche, en esta transmisión, les vamos a decir cuál fue puntualmente la respuesta de la cónsul, una respuesta clara. Ella dijo: hoy no trabajamos y por esa razón no damos la entrevista ni estamos disponibles para responder a preguntas. Univisión Houston insistió preguntando si habría alguna otra persona que pudiera reaccionar a la masacre de hondureños. La contestación de la cónsul fue también clara. Todos estamos libres, así que no, nadie puede responder. Esa fue la respuesta puntual para nuestra mesa de asignaciones ante esta nueva tragedia de hondureños. Así las cosas en momentos de necesidad, en momentos de urgencia. Es la primera vez en los últimos años en que tenemos conocimiento, al menos en territorio norteamericano, de la muerte o de un caso violento que involucra única y exclusivamente a víctimas migrantes de origen hondureño. Porque si bien es cierto que se presentó una tragedia recientemente en una prisión mexicana, por lo que Honduras pide y exige castigo a los responsables, en esta ocasión es aquí, en nuestra casa, en donde ha sucedido.
La respuesta brindada por el personal de Honduras en el consulado de Houston generó sorpresa en el periodista Raúl Painberg, quien señaló el poco interés de las autoridades de Honduras para referirse a un caso que involucra como víctimas mortales únicamente a migrantes de origen hondureño en los Estados Unidos. Bueno, la Cancillería ha pedido disculpas por esta situación que se ha presentado en el consulado. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, emitió una disculpa al pueblo hondureño por la falta de respuesta del consulado de Houston a una entrevista solicitada tras el asesinato de 5 hondureños ejecutados en su vivienda de manera violenta en Texas, Estados Unidos. El escrito oficial señala que la Cancillería agradece el interés mostrado por el medio de comunicación Univisión en relación a los avances y gestiones realizadas por la tragedia, al tiempo que pide una disculpa por la supuesta respuesta de una representante del consulado de Honduras en Houston, Texas, que adujo que no eran horas laborales. El personal trabajó arduamente en el caso todo el fin de semana y el 1 de mayo, destaca el comunicado. Desde el 29 de abril se realizaron acciones pertinentes por parte del consulado de Honduras en Houston para brindar apoyo permanente a los familiares de las víctimas y proceder con prontitud a la repatriación de los fallecidos, aseguraron. La Cancillería también destacó que ayer el consulado acompañó a los familiares en aplicación al programa Víctimas del Crimen, quienes autorizaron el proceso de repatriación. Enfatizaron además que todas las solicitudes de carácter humano son una prioridad para esta Secretaría de Estado. Investigaremos la supuesta aseveración del periodista respecto a la respuesta de este representante consular, enfatizó el escrito oficial. El portal de Univisión tiene más detalles sobre esta captura mientras vemos las imágenes justamente del momento cuando las autoridades estadounidenses procedían a capturar a Francisco Oropeza. Agentes de Estados Unidos detuvieron este martes a un individuo que creen que se trata de Francisco Oropeza, el sospechoso de haber matado a 5 personas el viernes en la ciudad de Cleveland, Texas, que se encontraba prófugo desde entonces. Hacia las 9 de la noche, hora local, el sheriff del condado de San Jacinto, Greg Caper, dijo en una conferencia de prensa que Oropeza fue capturado en una casa cerca de Conroy, aproximadamente a 20 millas de la casa donde ocurrió el tiroteo. Fue hallado escondido en un armario debajo de la ropa sucia y fue arrestado sin ningún contratiempo. Sin embargo, no se dieron más detalles del lugar donde sucedió la detención y tampoco sobre el dueño de la propiedad. Señalaron que fue una persona la que hizo una llamada anónima a las líneas del FBI y alertó el lugar donde se escondía Oropeza. En días pasados, las autoridades habían anunciado una recompensa de $80,000 para quien aportara información sobre el paradero del sospechoso. Se estima que la búsqueda de Oropeza involucró a más de 250 agentes de diversas agencias del orden público, sin contar la ayuda que puedan estar brindando las autoridades mexicanas. Las autoridades creen que Oropeza había sido deportado al menos 4 veces, la primera de ellas en el 2009, y fue condenado previamente en 2012 por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Una fuente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo a varios medios de comunicación que el 16 de marzo de 2009, un juez de inmigración ordenó la expulsión de Francisco Oropeza Pérez Torres, de 38 años, y que un día después fue deportado a México. Más tarde, en una fecha y desde una localización desconocida, Oropeza volvió a entrar a Estados Unidos y fue detenido y deportado varias veces por el ICE en septiembre de 2009, enero de 2012 y julio de 2016. Como ya lo saben ustedes, Oropeza, según las autoridades, irrumpió en la vivienda de uno de sus vecinos después de que ellos le pidieran que dejara de disparar en el jardín con su fusil porque era ya muy tarde y un bebé estaba intentando dormir. Dentro de la vivienda había 10 personas. De los 5 fallecidos, 3 eran mujeres, 1 era un varón y el último era un niño de 8 años. Cuando llegaron a la vivienda, los agentes encontraron a los adultos ya sin vida, mientras que el menor fue trasladado en helicóptero a un hospital donde murió.
Así que fue hallado escondido Francisco Oropeza en un armario debajo de la ropa sucia y fue arrestado sin ningún contratiempo. Sin embargo, no se dieron más detalles del lugar donde sucedió la detención y tampoco sobre el dueño de la propiedad. Esto fue hacia las 9 p.m. hora local en Cleveland, Texas. El sheriff del condado de San Jacinto, Greg Capers, afirmó en una conferencia de prensa que Oropeza fue capturado en una casa cerca de Conroe, aproximadamente a 20 millas de la casa donde ocurrió el tiroteo. A propósito de este tema, Cristina. Así es, el canciller Enrique Reina ha escrito en sus redes sociales esperando confirmación oficial de las noticias publicadas en medios de comunicación sobre la captura del supuesto responsable del asesinato de 5 compatriotas en San Jacinto, Texas. Reconocemos las rápidas gestiones de las autoridades en Estados Unidos para que se imparta justicia. Eso es lo que ha escrito hace algunos minutos el canciller Enrique Reina. Bueno, sobre el tema, como les he dicho, vamos a tener información en el transcurso de esta emisión noticiosa, porque hoy otra de las noticias que acaparan la atención de la población es el tema relacionado con el juicio que se ventila en Estados Unidos contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Nueva York presentó ante la Corte del Distrito Sur un documento con 110 páginas como evidencias a manera de resumen que serán presentadas en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda. El escrito incluye algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio del expresidente Hernández. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó a manera de resumen un documento de 110 páginas como pruebas en el caso que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández por 3 delitos relacionados al narcotráfico. El documento indímine será presentado el próximo 18 de septiembre, fecha en que inicia el juicio contra el exmandatario y fecha en que también comparecerán simultáneamente el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda. El escrito incluye algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio de Hernández Alvarado, así como información de co-conspiradores que la Fiscalía de Nueva York considera que apoyaron a Jo, al Tigre Bonilla y a Mauricio Hernández en sus actividades relacionadas al narcotráfico. Además, contiene evidencias que se presentarán durante el juicio, como información de computadoras y celulares proporcionada por el exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Chande Ardón, cuando voluntariamente se entregó como cooperador de la DEA en Estados Unidos en el 2018. Según la información contenida en los aparatos de Chande Ardón, existen pruebas de cómo se usó el dinero de las drogas para realizar fraude electoral. A principios del 2013, CW-1 informó que el expresidente Hernández necesitaba sobornar a los delegados en las mesas de votación, y Juan Orlando respondió que el fin justifica los medios. De acuerdo con el documento, CW-1 detalló que el dinero provenía de él y Alex Ardón, y que Hernández Alvarado aseguró que ellos no debían preocuparse porque él los protegería. Además, revela que tras las elecciones de 2017, Jo habría pagado a funcionarios del Partido Nacional para contratar delincuentes que incitaran y cometieran actos de violencia durante las protestas que exigían su renuncia. Esto con el fin de estimular las acciones de la policía militar, imponer toque de queda y justificar el uso de la fuerza contra los manifestantes. Entre las acciones delictivas presuntamente cometidas por el expresidente Hernández, contenidas en el documento in limine, destacan que antes de las elecciones de 2013, Juan Orlando solicitó y aceptó en privado un soborno de $1 millón de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cartel de Sinaloa. Asimismo, Hernández Alvarado recibió dinero proveniente del narcotráfico, alrededor de $250,000 o un poco más de 6 millones de lempiras, provenientes de Yankel Rosenthal y el narcotraficante Carlos Lobo. Mientras que en una fiesta de cumpleaños de un familiar del expresidente Porfirio Lobo Sosa, los cachiros Leonel y Javier Rivera entregaron 300,000 lempiras a Oscar Nájera para la campaña de Jo. Describe el escrito, que también indica que tras ganar la presidencia durante su mandato, Jo siguió aceptando sobornos y protegiendo narcotraficantes con la ayuda de Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional, y Oscar Chinchilla, fiscal general.
Los fiscales del condado del Distrito Sur de Nueva York también emitieron al juez Kevin Castle un glosario de explicaciones sobre los documentos y personas, entre jueces, abogados, evidencias y jurado, que serán parte del juicio contra el exmandatario hondureño. En TN5 en línea, el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y las pruebas presentadas por la Fiscalía que serán parte de la evidencia en su caso ha encendido las redes sociales entre quienes dicen hay que llegar a fondo y los que siguen abogando por la inocencia del exgobernante. TN5 en línea es presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. El documento de pruebas sin límite presentado por la Fiscalía de Nueva York contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y que contiene las pruebas de algunos testigos que podrían declarar durante el juicio contra el exmandatario, encendió este martes por completo las redes sociales. Melvin Rodríguez posteó: y hay gente ignorante que le cree y lo defiende. En sintonía, Juan Martínez se pregunta cómo es posible que hayan hondureños que aboguen por delincuentes que nos tienen sin salud, educación ni trabajo. Orfa Méndez dice que también hay muchos exalcaldes cachurecos que deben investigarlos. Y Kevin González opinó que esa información de la Fiscalía ya se conocía. Se necesita investigar también a los demás políticos actuales, sugiere. Pero algunos tienen sus reservas y muestran solidaridad, como Geomar Mendoza, para quien todo es mentiras, no hay pruebas, dice. Elena Hernández señala que Tony es una persona y Juan Orlando otra. Y Oscar Pineda recuerda que falta ver la defensa de Jo. Mientras tanto, Oscar Carías dice no entender cómo las entidades en contra de las drogas no se pronunciaron a tiempo sobre lo que estaba pasando. Y Wilmer Rivera es del criterio que todo es un invento claro de Estados Unidos para no quedar burlado porque le teme a una demanda. TN5 en línea fue presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico reportó este martes el cumplimiento de una orden de captura y posterior detención judicial en contra de Josman Daneri García Rosa, quien fungió como colaborador del cártel de los Valle y estuvo implicado en un caso investigado durante la operación Cerbero, ejecutada en febrero de 2019 por suponerlo responsable del delito de lavado de activos. Ministerio Público logra la detención judicial para colaborador de los Valle, Josman Daneri García Rosa. El representante procesal de la familia Mata Gualdurraga denunció este martes la comisión de un acto delictivo que registró mediante acta notarial y que involucra a magistrada de la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán relacionado con el expediente de privación de los bienes de sus representados, situación que buscará revertir con la acreditación de un acta notarial levantada al efecto. Sorpresivamente, el día viernes nos notificaron que existía un fallo, entendiendo nosotros que había sido un fallo con la fecha actual, ya que en todo el expediente no había tal fallo. Pero resulta que el fallo que nos muestran, firmado por Erika Geraldina Dubón, que actualmente preside esta Corte de Apelaciones, María Luisa Ramos y Emily Pech, estas dos últimas que fueron despedidas por la Corte Suprema, por la presidenta de la Corte Suprema, aparecen firmando una sentencia que no estaba, pero ya con fecha 21 de marzo del año 2023, o sea, 9 días antes que las despidieron y 39 días después. Duarte acredita que el 25 de abril del presente año se personó a la Corte de Apelaciones con el propósito de ver el expediente de sus clientes pendiente de fallo, en el que en esa fecha no estaba la resolución, aunque sí apareció en fecha posterior, procediendo el notario Dagoberto Aspra a levantar el acta notarial que acredita el acto delincuencial que se acreditará ante la Supervisión General del Poder Judicial.
es un acto delincuencial por parte de esta señora, Erika Geraldina Dubón, Emily Pech y la señora María Luisa Ramos. Gracias a Dios nosotros tuvimos la prevención de levantar esta acta notarial, tuvimos la prevención de anotarnos en el libro de asistencia y de los expedientes que pide uno en esta Corte de Apelaciones. Esto demuestra que efectivamente están confabulados con intereses del anterior gobierno por parte de estas señoras que una actualmente preside la Corte de Apelaciones con competencia territorial de Francisco Morazán. 2 de las magistradas denunciadas por este acto ya fueron despedidas mediante resolución de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Más adelante, lo que faltaba para corroborar el desorden en las cárceles hondureñas. Los policías penitenciarios amenazan con un paro de labores en rechazo a las pruebas de confianza y reclamando incremento salarial. No quieren que se les practique pruebas de confianza a los policías penitenciarios y por eso amenazan con un paro. Lo ha confirmado hoy la interventora de las cárceles y subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva. La viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, responsable de la intervención de las cárceles en el país, confirmó que policías penitenciarios han amenazado con un paro de labores en rechazo a las pruebas de confianza y reclamando un incremento salarial, hechos que considera de graves desafíos a la autoridad y del control que sectores del crimen tienen sobre los penales del país. Un latente paro de labores anunciado por policías penitenciarios que, además de exigir incremento salarial, rechazan someterse a pruebas de confianza, agravaría la situación en las cárceles hondureñas marcadas por constantes tiroteos con muertos y heridos, muestra de que grupos criminales están en control de las cárceles. Todos los que están actualmente dentro del personal del INP tienen que pasar el reforzamiento de pruebas de confianza. ¿Por qué? Porque lamentablemente en estos centros penitenciarios se ha venido viendo problemas en relación a la autogobernanza la gestión penitenciaria se ha visto minimizada por el autogobierno de los grupos criminales que también hay ahí. Villanueva recuerda que el personal penitenciario está considerado entre los 10 puntos principales de la intervención. Admite que ningún funcionario del área penitenciaria se acercó para dialogar sobre sus exigencias. El abandono de sus puestos de trabajo obligaría a deducir la responsabilidad que corresponda. Como una medida de presión, ¿verdad? Y contrarrestar esto, entonces ellos han amenazado con abandonar su cargo, que es grave, por cierto. Es una falta, es un delito, ¿verdad? Abandonar un cargo como ese. Con la intervención, el gobierno pretende recuperar la gobernabilidad en las cárceles y eso pasa por aplicar pruebas de confianza a más de 1,000 policías penitenciarios, parando así el ingreso de armas, drogas y otros insumos que generan violencia entre privados de libertad, afectando al personal administrativo y las visitas. Pues eso también los tiene a ellos con suma preocupación acerca de su estabilidad laboral y es por eso que ellos han actuado en este sentido de brazos caídos, tomándose algunas instalaciones y se espera que en las próximas horas sea a nivel nacional. Por ahora es solo una amenaza de paro, pero la presidenta interventora hace las previsiones para que, de concretarse, pueda mover personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas a las 25 cárceles del país. Bueno, sobre estas demandas de los agentes penitenciarios, esto es lo que dice el Instituto Nacional Penitenciario al personal operativo y administrativo. Que todos los empleados del Instituto Nacional Penitenciario recibirán un aumento de 1.200 lempiras retroactivo a partir del mes de enero de 2023, autorizado mediante acuerdo ejecutivo, a excepción de 172 empleados operativos quienes ingresaron a labores en el presente año. O sea que ya tienen 3.600 lempiras adelante aprobado, este año. Sí. Que a todo el personal operativo y administrativo que gana menos del salario mínimo serán nivelados al sueldo base de 15.056.45 lempiras mediante acuerdo ejecutivo
ejecutivo autorizado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, que todo el personal operativo penitenciario por contrato pasará a la figura de acuerdo de nombramiento después de aprobar las pruebas de confianza para determinar su idoneidad para el ejercicio de sus funciones en los distintos centros penitenciarios del país. Bueno, y tienen que aceptar que se les practique esa prueba de confianza. Totalmente, es lo más si es correcto. Que hay que monitorear la idoneidad de todos los que trabajan en las cárceles del país. ¿Por qué rechazar esa prueba? Los que la rechacen generan sospechas, levantan sospechas. También dice el comunicado que por este año se les dará un emolumento por riesgo laboral a todos los agentes penitenciarios operativos y personal de apoyo de la Policía Nacional de los centros penitenciarios a nivel nacional, que se incrementará el número de agentes penitenciarios a quienes se les dotará de equipo de comunicación y tecnológico, así como de uniformes para que realicen sus labores de una manera satisfactoria. También se mejorará los dormitorios para que gocen de un descanso digno después de cumplir sus roles de turno. Que a partir del 2024 se le otorgará la permanencia a todo el personal administrativo por contrato de servicios profesionales a término, que en el caso de los médicos, a partir del año 2024, su salario será nivelado a lo que actualmente paga la Secretaría de Salud. Esto incluye del mismo modo al personal de salud de otras áreas después de aprobar las pruebas de confianza. A todo el personal administrativo y operativo se les seguirá otorgando el beneficio de alimentación. Esto incluye al personal de apoyo de la Policía Nacional. Los costos derivados de este beneficio serán asumidos por el Instituto Nacional Penitenciario. Este martes, efectivos de la policía procedieron a desalojar a los policías depurados que tenían tomada la carretera CA5 a la altura del peaje de Zambrano, exigiendo su reincorporación a la institución policial. Luego de varias horas de obstaculizar el tráfico a la altura del peaje en Zambrano y tras 2 horas de diálogo sin resultado alguno, la Policía Nacional optó por desalojar a un grupo de policías depurados que protestaban por su reintegro a esa institución. El desalojo fue acompañado por una tanqueta de agua y empujones. Peleando nuestros derechos, pues, derechos que ya hemos ganado. Era una manifestación pacífica, había personas incluso con impedimentos físicos, damas, señoras, y hicieron caso omiso de eso. La autoridad policial negó un uso desproporcionado de la fuerza que denunciaron los policías depurados. Las actividades que realizamos el día de hoy fue con el objetivo de llegar hasta la presencia de la señora presidenta. ¿Por qué? Porque hemos agotado todos los medios y todas las instancias para establecer un mecanismo de reintegro para nosotros, porque fuimos cancelados de manera arbitraria, como todo el mundo lo conoce. La Policía Nacional también rechaza haber lanzado gases lacrimógenos y afirma que solo cumplieron con el protocolo emitido por Casa Presidencial en torno a las protestas. En tanto, la defensa de los depurados espera que la presidenta Castro lo reciba. Los que no demandaron se están sometiendo a procesos de evaluación y a algunas capacitaciones para refrescarles el conocimiento de la función policial, y han ido poco a poco integrándose, pero no les han cumplido lo que ellos esperaban también. Mañana miércoles está previsto que los policías depurados continúen sus acciones de protesta. Bueno, hay también comunicado en relación a este desalojo hoy de policías. Casa Presidencial, y este es comunicado de Casa Presidencial, apoya las acciones ejecutadas por la Policía Nacional para garantizar el libre tránsito y la libre circulación en las carreteras internacionales y vías públicas de todo el país. Mira, este es un mensaje contundente de Casa de Gobierno, que apoya las acciones ejecutadas por la Policía Nacional para garantizar el libre tránsito y la libre circulación en las carreteras internacionales y vías públicas de todo el país. Asumo que está diciendo Casa de Gobierno que apoyará a la policía cuando con fuerza proporcional a los hechos desaloje a cualquier grupo de personas que se tomen las carreteras internacionales y vías públicas de todo el país. Es lo que está advirtiendo Casa de Gobierno.
apoyando lo que hizo la policía hoy y advirtiendo que hará lo mismo contra cualquier grupo que se tome las carreteras internacionales y las vías públicas. Durante el año 2022 se realizaron más de 3.140 tomas de carreteras y edificios, representando un promedio de casi 15 tomas por día, obstruyendo y ocasionando perjuicio a la ciudadanía en la realización de sus actividades laborales, de salud, educativas y comerciales en todo el país. Al fin se ha dado cuenta Casa de Gobierno que hemos estado viviendo en anarquía los últimos meses. Es política de este gobierno atender a través del diálogo la solución de los cientos de problemas sociales que abaten a miles de personas, así como reconocer permanentemente el derecho a la protesta, pero siempre que ésta se lleve a cabo de forma pacífica y sin entorpecer y desbordar los límites marcados por el derecho a la libre circulación de toda la ciudadanía, por lo que a partir de la fecha, la autoridad policial procederá a aplicar un protocolo especial para evitar los graves perjuicios sufridos por la mayoría de la población, especialmente ante las obstrucciones injustificadas y desproporcionadas frente al derecho que se reclama. Mira, ahí está. Una decisión que yo sé todo Honduras va a recibir con satisfacción, porque esto se ha vuelto un desorden. Ahora, por cualquier demanda se están tomando arterias importantes para el país, para la economía del país, para el libre tránsito, para la salud de las personas, para el transporte, ir a trabajar de las personas. Hoy muchos se quedaron sin trabajar. Nos parece que es una decisión correcta, por fin, del gobierno darle el rol que debe tener la policía ante estos hechos, y a la policía siempre recordarles que su actuar, su accionar debe ser proporcional, ¿verdad? Lo que quiere decir que si no hay necesidad de defenderse personalmente, no tienen que utilizar la violencia en el desalojo. Ahora, cuando los protestantes se ponen violentos, la policía tiene que protegerse a sí misma. En eso debemos estar conscientes todos los ciudadanos de Honduras. Seguimos con esta temática. La zona norte fue escenario de otro día de protestas. Policías depurados también protestaron en San Pedro Sula con tomas de carreteras. Al mismo tiempo se desarrollaba un plantón de enfermos con esclerosis múltiple y otro protagonizado en el Instituto Nacional Agrario. En el Boulevard del Norte, un grupo de policías depurados se tomaron los dos carriles de esta importante red vial del país. Pese al malestar de los afectados, piden la reintegración a la institución policial y prestación para los de mayor edad. Nosotros estamos pidiendo un reintegro y un reajuste también de prestaciones, ya que, como ustedes saben, nosotros fuimos sacados por una narcocomisión, que los principales están en Nueva York. Muchos de los oficiales depurados en el gobierno del expresidente Hernández fallecieron sin reclamar sus derechos. Otros se marcharon a Estados Unidos porque en Honduras se cerraron las puertas según los manifestantes. Aquí hay gente que ha fallecido. ¿Por qué? Porque perdieron su seguro médico. Hay gente que ha fallecido porque al verse en calamidad económica decidieron emigrar para Estados Unidos y terminaron falleciendo en trágicos accidentes en ese camino. Otros que alzaron su voz para ser escuchados son los enfermos con esclerosis múltiples, que culpan a la Junta Directiva del Seguro Social de retener los fondos para compra de medicamentos, los mismos que sirven para alargar sus días de vida. ¿Qué va a pasar con los pacientes de esclerosis múltiple? Que vamos a tener recaídas irreversibles. ¿Y eso qué es? Discapacidad. Un problema social tanto para el paciente como para el círculo familiar. Así que exigimos a la Junta Directiva del Seguro Social que nos solucione la falta de medicamentos para los pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social. La extensa jornada de protestas de personas inconformes también tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario, donde los empleados exigen el pago de retroactivos y viáticos para las salidas al campo, entre otras peticiones. Orly Martínez, Telenoticias. La conflictividad que existe con tomas de carreteras, centros de salud, hospitales, escuelas y protestas en diferentes ciudades obedecen más al incumplimiento de promesas por quienes ahora gobiernan, consideran analistas. Y lo que se genera en este momento entonces es que la falta de respuestas efectivas y con acciones que realmente responden a esos temas que realmente siguen dándole más largas para tomar decisiones,
Entonces provoca entonces inestabilidad o enojo en ciertos sectores y su respuesta es precisamente a lo que ellos están acostumbrados a hacer tomas para poder generar un diálogo. Hablar de desestabilizar el país y conspirar contra la administración Castro no cabe en el lenguaje de los hondureños, dice este analista, porque los actuales problemas surgen desde el interior del partido de gobierno por inconformidades. Pero sí están debilitando la imagen del gobierno, no están desestabilizando, porque no va a caer el gobierno y nadie está pensando en golpes. Eso es un truco y un estribillo que ha adoptado particularmente el coordinador del partido para estar precisamente trayendo un caballito de batalla. Este analista cree que la conflictividad no es provocada de manera intencional por el propio gobierno. La actual realidad obedece a que no estaban preparados para gobernar. Y el conflicto se da en una incipiente división y en el afán de disfrutar de las canonjías del poder por parte del mismo gobierno. Hablar de una conspiración y aún de un golpe de Estado solo refleja una mentalidad paranoica y desquiciada de personas que estaban preparadas para ganar elecciones, pero no para gobernar. El ex candidato presidencial y exdiputado Olman Valladares le aconseja a la presidenta Xiomara Castro a que pida apoyo a su propio partido para que la dejen gobernar. En primer lugar, pedir que su partido la apoye, porque hasta este momento lo que parece ser, particularmente los colectivos, es que están apoyando a alguien que no es la presidenta. A las tomas y manifestaciones de diferentes puntos del país se suman las invasiones que se han agudizado en 7 departamentos, con más de 30.000 hectáreas de tierra según el sector privado que demanda soluciones al gobierno. El secretario privado de la gobernante Xiomara Castro informó este lunes que a finales de mayo, en el mes de junio, la presidenta anunciará los cambios en su gabinete luego de la evaluación anunciada. Está haciendo una evaluación con el sistema de gestión por resultados mes a mes y ella va a tomar la determinación al final del mes de mayo y junio y ella va a hacer los anuncios pertinentes de acuerdo a lo que ella considere lo mejor para su gobierno. Zelaya dijo que el anuncio no debe causar incertidumbre en la administración pública porque los funcionarios deben de estar conscientes que cada decisión que se toma en el gobierno es con el objetivo de echar a andar la refundación o los cambios que se deben emprender. Más adelante aquí en el noticiero líder, Rixi Moncada, la secretaria de Finanzas, critica investigación en su contra hecha por el Tribunal Superior de Cuentas tras el golpe de Estado en el 2009. En nuestra sección El Emprendedor, conozca cómo Jazmín Fuentes, una emprendedora sanpedrana, ha encontrado la pasión por una actividad que la hace triunfar, sentirse bien y generar empleo. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. No cabe duda que en los momentos de adversidad nos surgen las grandes ideas. Este es el caso de Jazmín, quien en medio de la incertidumbre aprendió a hacer piezas con macramé y su pasatiempo ahora se convirtió en su negocio. Nació a raíz de pandemia. El encierro, el estrés por no poder saber la incertidumbre del virus y todo. Un día decidí ver un video, hacer un colgante de plantas y después de ahí me apasionó, me gustó demasiado, que descubrí que el macramé es algo súper extenso y se puede lograr no solo un colgante de plantas, pero todo lo que ve aquí y muchísimo más. Meraki Macramé es un emprendimiento donde la materia prima es amigable con el medio ambiente y al crear cada pieza se combina la paciencia, la técnica y muchas horas de dedicación, diseñando desde manteles hasta trajes de baño. Este es un tipo de técnica textil, se emplea únicamente con las manos, tratamos de que sea bastante ecológico y amigable con el medio ambiente. Lo hecho a mano y lo natural es muy bonito y que todo el tiempo que invertimos en nuestras piezas es meramente hecha con amor y siempre poder
ser amigables con el medio ambiente. Para Yasmín, emprender no es solo un negocio, sino un aprendizaje de vida para los que se arriesgan y también para las personas que compran los productos de los emprendedores. Se lo quiero decirle a todas las personas que están en casa pensando en abrir un emprendimiento o en algo que les apasiona, anímense, aviéntense, que no les dé miedo y a alguien le va a gustar lo que ustedes hagan. Así que anímense y no tengan miedo de aventurarse al mundo del emprendimiento porque es muy bonito y da mucha enseñanza tanto para ustedes como para las personas que compran. Los que deseen estas hermosas piezas hechas a mano, Meraki Macramé HN se encuentra en Instagram y el número de Yasmín 9887474746 estará desde San Pedro Sula para hacer realidad los deseos de sus clientes. Kenia Chinchilla, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Bueno, vamos primero a poner las declaraciones del sheriff del condado de San Jacinto, por favor, porque ya tenemos la traducción del sheriff del condado de San Jacinto, Cleveland, en el estado de Texas, Greg Kuiper, justo después que se capturara aproximadamente a las 6:30 de la tarde, hora local, a Francisco Oropesa, el mexicano, señalado de haber matado a 5 hondureños. Medios, muchas gracias que ustedes enviaron ese mensaje. Tuvimos llamadas desde Wyoming, de Florida, del sur de Texas, del norte de Texas, de Oklahoma, de Maryland. Uno de los pocos sitios de los cuales hemos tenido. Escuchamos que estaban allí pendientes. Y bueno, lo que importa es que ya lo hemos atrapado. Lo atrapamos, estaba escondido en un closet debajo de ropa para lavar de lavandería. Hicieron un arresto de manera efectiva, sin ninguna lesión, y en este momento está siendo trasladado a mis instalaciones en Cold Springs. Gracias. ¿Nos podría decir cómo lo pudieron encontrar? ¿Qué claves tuvieron que seguir para encontrarlos? Fue una operación de diferentes jurisdicciones. A una persona le dieron un dato de BPC, también el FBI. Tuvimos un equipo en conjunto, todos juntos, los alguaciles de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública, la patrulla fronteriza, hallaron de que fue cierta ese dato. No lo conozco, esa información. Quizás las personas que están detrás de mí pueden hablar acerca de la información exactamente cómo fue atrapado. Las preguntas fuera de micrófono. Pueden ahora descansar los miembros de la familia porque ya está encarcelado detrás de las rejas y ahí es donde debe estar por haber matado a esas 5 personas. ¿Preguntas todas al mismo tiempo? ASAC. Buenas noches. Gracias, Sheriff Keffer. Mi nombre es Jimmy Paul. Yo soy agente especial de la división de Houston del FBI. Gracias por permitirme compartir esta información. Quiero decir principalmente a las víctimas y a las familias, que eran los que teníamos en cuenta todo el tiempo para trabajar, y nos complace altamente haber capturado al sujeto. El sospechoso de donde se encontraba vino a través de la línea de datos y le quiero dar las gracias a esa persona quien llamó para decir dónde se encontraba ese sospechoso. ¿Usted sabe si él va a tener cargos federales? En este momento tenemos investigaciones, pero en este momento se está haciendo los cargos a través de la oficina del alguacil. Es una investigación en proceso y no puedo dar ningún comentario sobre eso. Pregunta fuera de micrófono. Bueno, ha reaccionado con otro tuit el canciller Reina, Cristina. Así es, importante noticia sobre el caso del asesinato de compatriotas en San Jacinto, Texas. Reiteramos, reconocimiento
de las autoridades, de las acciones del FBI y autoridades de Estados Unidos. Seguiremos proceso para que se haga justicia en favor de las víctimas, escribe el canciller Enrique Reina en relación al tuit. Sí, en relación al tuit que ha publicado hace algunos minutos el FBI de Houston, en donde confirma la captura de este mexicano Francisco Oropeza. Ahí está el tuit del canciller. Importante noticia sobre el caso de asesinato de compatriotas en San Jacinto, Texas. Reiteramos reconocimiento a acciones del FBI y autoridades de Estados Unidos. Seguiremos proceso para que se haga justicia en favor de las víctimas. Seguimos con nuestra agenda informativa. Tras ser la primera funcionaria en autorizar la investigación de su patrimonio y cuentas financieras a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, dejó entrever que no confía en el Tribunal Superior de Cuentas, que es el órgano competente para esta actividad, dado que durante más de una década fue objeto de investigación solo por haber conformado el gobierno del Poder Ciudadano entre 2006 y 2009. Y tuvimos que presentar comprobantes, o tuvimos que hacer y buscar todos los medios de prueba que fueron posibles para demostrar hasta dónde y cómo habíamos comprado el último cuadrito chino y la última mesita china que estaba en nuestras casas. Moncada defendió que cada centavo que tenga en alguna cuenta es producto de su trabajo decente y honrado por más de 30 años de servicio, y por eso es que está en contra del secreto bancario. Pero el Consejo Nacional Anticorrupción calificó este decreto ejecutivo que contempla la transparencia financiera y el combate al enriquecimiento ilícito como una medida populista disfrazada de transparencia. Señaló que es un peligro de injerencia y concentración de poder, dado que se le atribuye a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, un cargo elegido por la Presidencia de la República, la facultad de investigar el patrimonio individual y las cuentas de los secretarios de Estado, cuando el Tribunal Superior de Cuentas ya está facultado para ello. En ese sentido, el CNA sugiere que en lugar de crear duplicidad de funciones, se debe impulsar una reforma a la ley del órgano contralor para realmente hacer públicas las declaraciones juradas que se presenten por parte de los altos funcionarios del gobierno y que se audite si lo declarado corresponde con sus ingresos y bienes reales. Mientras el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, explicó que cada informe sobre el patrimonio de los secretarios de Estado se desarrollará de forma anual y le será entregado exclusivamente a él para posteriormente remitirlo a la presidenta Castro, que será quien definirá las acciones en caso de registrarse anomalías en las cuentas de miembros del gabinete. Eso es lo que establece la ley. Esos informes se harán a nuestros funcionarios viendo el patrimonio con que se inició, valga la redundancia, al inicio del gobierno. Se va a ver a cuánto está ahora y se podrá hacer posiblemente cada año. En ese sentido también nuestra presidenta tomará las decisiones cuando tenga el informe de cada uno de nosotros en sus manos. Para el canciller Eduardo Enrique Reina, la firma de la carta con los términos de referencia para traer la CICI al país no solo muestra la firme voluntad de la presidenta Castro de combatir sin tregua la corrupción, sino que también es un paso firme para la firma del convenio con las Naciones Unidas. Solo estamos esperando que nos digan en qué fecha podrán incorporarse y la designación de las personas para iniciar el proceso de negociación de lo que ya será el convenio en propiedad, el convenio de Naciones Unidas Honduras, en esta alianza para la lucha contra la corrupción, y una vez suscrito este documento y negociado, se enviará al Congreso Nacional para su ratificación y aprobación. Sin precisar la fecha en que se instalará la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, el canciller insiste que hasta ahora Naciones Unidas no puso una sola condición para continuar el proceso de instalación de la CICI y que pronto el Congreso Nacional retomará el paquete de reformas que propuso la diputada de Libre Hortensia Zelaya para facilitar el trabajo de este ente internacional una vez que esté en el país. En el Día Mundial de la Libertad de Expresión, este miércoles 3 de mayo, un equipo multidisciplinario de periodistas, comunicadores sociales, académicos
y de Sociedad Civil presentarán los hallazgos de un informe de percepción de los periodistas y medios sobre la desinformación que recoge las experiencias de periodistas en torno a esta nueva amenaza contra la libertad de expresión y las democracias. Los hallazgos del informe se centran en identificar los principales actores que generan desinformación, las experiencias que han tenido al respecto y cómo curarse frente a esta tendencia que tiene, entre otros propósitos, generar información engañosa para generar daño y descrédito. El informe es parte de un proyecto orientado a fortalecer el papel de los medios en sociedades democráticas por medio de mecanismos que contribuyan a un ejercicio responsable del periodismo y cuenta con el auspicio de la cooperación sueca y un consorcio de organizaciones académicas y de libertad de expresión a nivel mundial. La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, dijo este martes que el mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos se debe fortalecer y hacerlo más confiable para quienes se acogen al mismo. Bueno, yo pienso que se tiene que ver desde el punto de vista legislativo, naturalmente, cuando se trata, si hay legislaciones que cubren bastante bien toda la protección de los periodistas y la periodista, asegurar, como digo, que el sistema nacional de protección de los defensores sea verdaderamente eficiente, eficaz, puede ser una herramienta para los periodistas y las periodistas que son bajo amenaza y ataque antes que pierden la vida. La funcionaria del organismo internacional recordó que este miércoles 3 de mayo se conmemora el Día de la Libertad de Expresión y en ese marco dijo que el año pasado, de los 150 casos de amenazas a muerte documentadas en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, 51 son periodistas. En otra temática, el director del Hospital San Felipe, Carlos Murillo, aceptó hidalgamente este martes que suplicó a los colectivos de Libre a no tomarse las instalaciones de ese centro para no afectar la salud de los pacientes y a cambio se comprometió a dar buen trato a los empleados, apoyar al colectivo recién creado en el hospital y analizar la petición de nuevas plazas para los activistas. En la reunión con los colectivos de Libre, las autoridades del Hospital San Felipe rogaron a la dirigencia de esos grupos a no tomarse las instalaciones del centro asistencial. También pedimos la colaboración y le solicitamos, prácticamente casi le rogamos que no se tomen ninguna instalación en salud, no digamos el Hospital San Felipe, que es un hospital de referencia oncológica. Este martes las autoridades del antiguo hospital de la capital, que atiende a más de 500 pacientes por día, se reunieron con el coordinador de coordinadores de los colectivos a nivel nacional, Saúl Medrano, quien pidió apoyo para los empleados Libre y para el colectivo recién formado en el centro hospitalario y nuevas plazas. Según las autoridades, hubo un compromiso para no tomarse las instalaciones. No puede ser que por una demanda de tipo laboral paren la venida o la asistencia de una persona que grita que necesita salud. Pero no es la solución tomarnos, ¿verdad?, ni el hospital ni las oficinas, porque también se atrasan gestiones importantes. Dentro de esas gestiones hay compras de medicamentos, que de ello depende la vida de un paciente. Cabe recordar que el viernes anterior los colectivos de Libre irrumpieron en la oficina del director del Hospital San Felipe. Si bien este martes hubo diálogo entre las autoridades del hospital, queda claro que los colectivos tienen el poder para tomarse cualquier instalación gubernamental si lo desean. Mejor que se vayan a tomar allá donde están los congresistas, allí que se tomen todo el tiempo que quieran, pero menos acá en los hospitales. Durante la reunión, las autoridades del hospital fueron acompañados por personal del Comisionado de los Derechos Humanos para tomar nota de los compromisos adquiridos. En unos minutos retornamos con las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, que le pide al expresidente Zelaya asumir rol de asesor y no chabacanear con su cargo. En Educación Financiera te contamos para qué sirven las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Empecemos con las cuentas transaccionales. Una cuenta transaccional está dirigida a personas naturales que quieren guardar su dinero de forma segura y a mediano plazo, tener
Esta cuenta es muy fácil. Solo debes tener 18 años y presentar tu cédula de identidad para disponer de tu dinero cuando lo necesites. ¿Qué es una cuenta corriente? La cuenta corriente está pensada para personas naturales o jurídicas que necesitan hacer transacciones de manera fácil y a corto plazo. El objetivo de esta cuenta es aportar liquidez y es ideal si tú o tu negocio necesitan hacer pagos recurrentes. ¿Es mejor tener una cuenta transaccional o una cuenta corriente? Cada cuenta tiene sus propios beneficios que se ajustan a tus necesidades y propósitos. Por ejemplo, si tienes un negocio y necesitas pagar suministros a diario, una cuenta corriente será tu mejor aliada. Pero si lo tuyo es gestionar tu dinero de forma ágil día a día, no dudes en tener una cuenta transaccional. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. La periodista Sara Carranza continúa en la República Popular de China, conociendo los avances, el comercio, la economía en general de esta poderosa nación asiática. Ayer la tuvimos en Chongqing y continúa Sara en Chongqing conociendo el funcionamiento de algunas empresas. Así que la conexión con Sara Carranza hasta esta ciudad china. Buenas noches, licenciado Renato y Cristina en el estudio hasta Tegucigalpa. Les comento que ayer realizamos un recorrido por las áreas rurales de Chongqing y también dialogamos con la subdirectora de Relaciones Exteriores de esta comunidad, quien dijo que Honduras puede aprovechar un mayor intercambio con este país. Veamos el reporte a continuación. Sin dejar de lado su cultura milenaria y su sistema de gobierno del Partido Comunista, China logró convertirse en la segunda economía del mundo, solo después de los Estados Unidos. Aquí los grandes avances tecnológicos y el modernismo son iguales a los que tienen los países occidentales de primer mundo. Pero no todo China es así. También hay provincias rurales como las que visitamos en Chongqing, donde las familias trabajan en comunidad. Funcionan en su mayoría empresas privadas, pero en paralelo están los proyectos estatales, sobre todo en agricultura y sectores generadores de empleo. En este sector funciona un proyecto estatal para la producción de arándanos, donde trabajan más de 300 campesinos. Utiliza una práctica para incorporar a los campesinos a que trabajan en las bases y con esa práctica se aumenta el ingreso por familia de 25.000 yuanes cada año. En el mismo sector también hay empresas privadas, como esta productora de hongos, que genera 50 toneladas diarias. Estamos desarrollando una agricultura circular que en una superficie de 230 mu es un mu es como 666 metros cuadrados. En una superficie de 230 mu se puede tener una producción de 70.000 mu con esta fábrica. En las cercanías está la aldea Jinlong, donde se observa a las familias trabajar en la agricultura, de donde aseguran obtienen los ingresos para cubrir sus necesidades. Principalmente fresa y arándano y poco arroz. Y principalmente desarrollamos la agricultura moderna y el turismo. Tomando estas experiencias, la subdirectora de Asuntos Exteriores de Chongqing considera que se puede hacer un mayor intercambio comercial con Honduras en el sector agrícola principalmente. Honduras tiene ricos productos agrícolas y también espero que podamos realizar intercambios en ese aspecto. También explica que se pueden estrechar lazos con las autoridades de la capital hondureña para aportar ideas de desarrollo que le han permitido gestionar y avanzar a esta ciudad de 34 millones de habitantes. Primero queríamos establecer un hermanamiento con la capital de Honduras. Espero que los amigos de los medios de comunicación hagan gestiones antes en su país para que faciliten eso. La funcionaria agregó que están con los brazos abiertos para recibir a los estudiantes hondureños que quieran venir a Chongqing y manifestó que tienen altas expectativas de la próxima visita de la presidenta Xiomara Castro y una delegación de empresarios a este país. Durante esta visita hemos podido observar que hay un fuerte interés en el sector agrícola de Honduras por parte de los funcionarios y empresarios de este país, debido a que conocen de cerca productos como el café y el banano. Con este contacto desde Chongqing, China, vuelvo con ustedes hasta Tegucigalpa.
Mientras en Honduras las cifras de desempleo son preocupantes, así lo indica el último boletín laboral emitido por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el cual revela que hay 2.4 millones de hondureños con problemas de empleo. Esto representa el 62% de la fuerza de trabajo del país. Es por esta razón que la Bolsa de Empleo de Hoy Mismo y Radio Satélite le invitan a la gran feria de empleo este viernes 12 de mayo en la UTH de San Pedro Sula. Gracias a esta gran alianza con el COEP, BCE, USAID y UTH, tendremos más de 1,000 plazas para todos aquellos que estén buscando trabajo. Recuerden, esta Feria del Empleo es el próximo viernes 12 de mayo durante todo el día en UTH de San Pedro Sula, unidos por el empleo para desarrollar Honduras. En otra temática, en el Congreso Nacional, la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria empieza a ponerse cuesta arriba para el gobierno y el partido en el poder, pues los votos no solo deberán buscarlos en la oposición, en el Parlamento, también a lo interno del Libre, cuya bancada empieza a expresar otras opiniones, pero según la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, lo escrito está y no considera que se deba negociar nada de esa ley. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los números no le cuadran al partido en el poder. De 62 votos que decían tener casi en una alcancía la semana anterior para aprobar el proyecto de ley de justicia tributaria, ahora resulta que la cifra cayó a 52 con la sorpresa que la desbandada ya se empezó a registrar dentro de las mismas filas de la bancada del Libre, versión que sostiene el diputado oficialista Marco Eliud Girón. Aproximadamente 10 diputados de diferentes bancadas del Partido Liberal, del PCH, incluyendo el Partido Libre, han retirado momentáneamente su apoyo. Esto significa que se necesita llegar a más consensos, que tanto la parte empresarial como el gobierno se pongan de acuerdo para poder tener ambiente dentro del Congreso Nacional y poder apoyarla. Al perder apoyo en el Congreso, la cúpula del Libre, a criterio de la oposición, se verá en la obligación de sentarse a dialogar y realmente a escuchar las diferentes visiones, pues no será mediante la imposición que alcanzarán su propósito. No es desde la imposición que se va a lograr aprobar estos decretos en beneficio de la población. Así que deben acercarse, platicar. Pero no solo bastará con abrir las puertas a los diferentes sectores opuestos a la versión original del proyecto de ley de justicia tributaria que redactaron en solitario en Casa Presidencial. Ahora Libre tiene que sudar y aceptar algunos cambios, señalan representantes de sociedad civil. Porque si no, no va a contar con los votos, ¿no? Entonces, parte de construir consensos también es construir consensos en torno a la normativa, ¿no? Por lo mismo, se tendría que volver a reunir quizá con los sectores, incluso hacer una revisión integral de la misma normativa con los parlamentarios. Para la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, lo escrito está, y cierra filas a favor del proyecto íntegro que se socializó en el Consejo de Ministros. Considera que los 128 diputados deben apoyar tal y como está la iniciativa, si es que realmente les interesa luchar contra la corrupción. ¿Y por qué vamos nosotros a tener que hacer acuerdos? En la lucha contra la corrupción se presume que debería existir un acuerdo y el acuerdo debe ser unánime. A partir de este miércoles se tiene previsto que se reúna la Comisión Especial de Dictamen para programar las audiencias de socialización. El escenario está claro de acuerdo a congresistas y analistas. Libre se verá obligado a escuchar sugerencias y realizar modificaciones al proyecto de ley de justicia tributaria si realmente quiere que pase la prueba de fuego en el Congreso y sea una realidad en el país. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé, le recordó al expresidente Manuel Zelaya que con los problemas del país no se puede estar chabacaneando y que él debe asumir la responsabilidad que le dio la gobernante Castro como asesor presidencial, luego que el exmandatario dijo ser parte de la resistencia popular y no del gobierno. Quiero ver un comentario del expresidente Zelaya diciendo de que él no era gobierno, que él es resistencia. Yo digo, mira, la presidente Castro ha depositado
una gran responsabilidad en la coordinación del gobierno en él. Y si él dice de que él no es gobierno, entonces realmente, es que preocupa. No, claro, y tienes toda la razón. Los problemas del Solo país él se cree que es resistencia, él es gobierno. O sea, los problemas del país son serios, no podemos estar chabacaneando. El titular de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés también llamó al Congreso Nacional a buscar consensos en la aprobación de la nueva ley de justicia tributaria que debe modificarse en algunos artículos para no perder competitividad en el país y ahuyentar la inversión. La eliminación del secreto bancario para fines tributarios también debe modificarse en la ley que remitió el Ejecutivo al Congreso Nacional porque pondría en riesgo a los cuentavientes, sugirió el empresario del norte.